Buenos días y bienvenidos a este webinar de mantenimiento y reparación de cajas de engranajes. Nos encontramos en las oficinas centrales de Henkel Ibérica, en Barcelona, y lo primero de todo, queremos daros las gracias por la excelente acogida que ha tenido esta iniciativa. Contamos con la presencia de profesionales de mantenimiento, no solo de España y de Portugal, sino también de América, con lo cual, bueno, pues desde aquí, desde Barcelona, os queremos mandar un afectuoso saludo. Esta formación constará de una parte teórica y una parte de preguntas y nos llevará alrededor de 1 hora. Sabemos que vuestro tiempo como profesionales del mantenimiento es muy valioso, por lo cual es un placer para nosotros poder contar con vuestra atención y sin más, procedemos al inicio de esta formación. Muy bien, buenos días a todos y lo primero pues presentarnos. Mi nombre es Antonio Maña, soy el responsable del mercado de mantenimiento industrial de Henkel Ibérica. Llevo varios años trabajando con profesionales del sector, visitando empresas y colaborando en la solución de distintas problemáticas y de mejoras. Y bueno, ahí tenéis mis datos de contacto, tanto el email como la conexión a LinkedIn. Y bueno, vamos a pasar un ratito juntos y conocer cosas dentro de este ámbito. Yo soy Fernando Hernández Arias, soy especialista de mantenimiento en Henkel Ibérica. Mi labor profesional se desarrolla en la zona norte de España y también os facilito 2 maneras de estar en contacto conmigo, bien a través del correo electrónico o de la plataforma LinkedIn y bueno, atender vuestras dudas, vuestros problemas relacionados con esta formación y con cualquier otra teoría del mantenimiento, etcétera. Bien, pues antes de comenzar vamos a repasar las funciones de la herramienta. Ahí tenéis en pantalla el display que deberéis tener en vuestros ordenadores y nada, solo comentar un par de funciones. Lo que podéis ver arriba a la izquierda es un botón para minimizar el panel y un apartado de preguntas en el cual pues nos podréis lanzar al finalizar la presentación y con el cual pues intentaremos responderos lo mejor posible. Si alguna no quedará tiempo para contestarlo, lo contestaríamos a posteriori. Y bueno, que sepáis que estamos en modo silencio, nos comunicaremos a través de texto, ¿vale? Y bueno, sin más dilación vamos a comenzar con la presentación. Esta es la agenda que tenemos para hoy. Una primera parte de introducción. Luego os comentaremos cuál es nuestra mecánica de trabajo con aplicaciones en cajas de engranajes y luego iremos al detalle de algunas operaciones de mantenimiento y reparación de distintos componentes. Finalmente un resumen, una síntesis y una serie de tiempo para preguntas que os puedan surgir con respecto a este tema, ¿vale? Bien. Bueno, cuando nos planteamos realizar esta formación sobre mantenimiento y cajas de engranaje, nos propusimos un objetivo, ¿no? El por qué hacer esta formación y para qué puede servir. Antonio, ¿puedes explicarnos cuál fue el motivo de realizar esta formación? ¿Qué conseguimos? ¿Qué seguimos con ella? Nuestro objetivo creo que es perseguir el mismo objetivo que cualquier profesional de mantenimiento. Es mejorar la eficiencia operativa de nuestros equipos y así de nuestra planta, ¿no? Asimismo, lo que intentamos es desarrollar herramientas y métodos de trabajo al final que consigan incrementar la fiabilidad de los equipos que puedan trabajar a regímenes altos, con pocas incidencia de fallos, poca estadística de fallos, bajas, mejorar también tema de eficiencias, tiempos, simplificación de trabajos y, cómo no, incidir cada vez más en las mejoras en seguridad y higiene, no solo de los productos, sino de aquella repercusión que tiene la utilización de productos químicos en mantenimiento para evitar problemas como puedan ser fugas o derrames de algún tipo de fluido peligroso o contaminante. Al final todo esto va a repercutir en una reducción de costes y una mejora de eficiencia, como he comentado anteriormente. Bien, comenzamos el apartado 2. Vamos a ver aplicaciones de mejora en cajas de engranajes. Y aquí lo que vemos es, tras realizar estudios de diferentes modelos de cajas de engranajes, presentamos una generalidad en este despiece de cuáles son
los componentes de una caja de engranajes. Como ya digo, hay diferentes modelos en el mercado, dependiendo de usos, de par de fuerza, etcétera, pero lo que sí podemos asegurar es que los componentes a cualquier caja de engranajes son comunes y estaríamos hablando, bueno, pues lo que veis ahí de chaveteros, de ejes, de un bastidor que puede ser de una o dos piezas, rodamientos, engranes, tapas, etcétera. Bien. ¿Cómo actuaremos sobre la caja de engranajes? Nosotros al final con las herramientas que desarrollamos tratamos de aportar o trabajar en distintas operaciones. ¿Qué operaciones son estas? Un bloque de ajuste mecánico y montaje de juntas, rodamientos, engranajes, uniones roscadas para distintas situaciones y distintas problemáticas. Otra gran parte que son operaciones de protección y reconstrucción de superficies. Ya sabéis, corrosión, ya sabéis, deterioro por abrasión, por ataque químico, y otro bloque del que sería limpieza, en el que no vamos a entrar en profundidad, pero como sabéis, una parte muy importante para el buen cuidado de los equipos es una limpieza periódica de los mismos. Bien, ¿qué herramientas os proponemos para actuar sobre estos elementos que hemos visto en el despiece de una caja de engranajes? Pues las herramientas para realizar las mejoras serían las siguientes: adhesivos de montaje, que podrían ser anaeróbicos o selladores. Tendremos también recubrimientos de aportación, composites, matices epoxi con carga cerámica o con carga metálica. Hablaremos también de lubricantes, grasas, aceites y antigripantes. Y otra herramienta, aunque en este webinar no trataremos sobre ella, serían los limpiadores. Os hemos puesto ahí, bueno, alguna referencia muy sutil de limpiadores de piezas y manos. No es el objetivo, pero que sepáis que es una parte también muy importante de las herramientas con las que contamos para realizar estas mejoras. Bien, aquí podéis ver un ejemplo de los distintos elementos en ajuste mecánico y montaje que podemos tratar con productos químicos, las distintas operaciones, montaje de retenes, tornillería, todo lo que es racorería, todos los circuitos de fluido, refrigeración, tapas, carcasas, montaje de rodamientos, infinidad de aplicaciones alrededor de lo que es ajuste mecánico y montaje para una mejora de la eficiencia del equipo, como hemos dicho anteriormente. También otro bloque para lo que sería protección y reconstrucción de aquellos elementos que puedan estar sometidos al desgaste en distintas situaciones, distintos tipos de problemáticas que veremos a continuación. Bueno, antes de entrar al detalle, solo comentaros cómo hemos trabajado estas aplicaciones. Para el desarrollo de las distintas propuestas, lo que se suele hacer normalmente es una batería de ensayos en laboratorio antes de llevar a trabajos de campo, a pruebas de campo en distintos talleres. Y aquí hemos puesto un ejemplo de los distintos ensayos de laboratorio que hemos hecho trabajando en institutos, sobre todo en Alemania, universidades, centros tecnológicos, para ensayar pues, los fenómenos de durabilidad en reparación con chaveteros, ejos estriados, montajes en caliente con composites, resistencias a compresión del producto, etcétera. Al final lo que se trata con todo esto es intentar llegar a las pruebas de campo con un producto bastante validado ya en laboratorio. Entramos ya en materia y en el capítulo 3 veremos montajes de rodamientos y engranajes. Sí, Fernando, a ver, cuéntanos, tú en tema de montaje con rodamientos, ¿qué ventajas ves de utilizar un adhesivo? Porque el método convencional, pues habitualmente hay mucha gente que no lo utiliza. ¿Por qué lo utilizarías tú? Bueno, yo creo que aquí lo que vamos a resaltar son las ventajas que nos aporta el realizar un montaje con adhesivo frente a un montaje tradicional. Podemos tener dos tipos de montajes. Si miramos la parte derecha de la pantalla, la parte superior vemos una pista exterior de un rodamiento en un alojamiento y en la parte de abajo vemos un montaje de un rodamiento en un eje. Si realizamos un montaje tradicional, es decir, un montaje sin adhesivo, o va a ser por interferencia, acotación en caliente, etcétera, lo que vemos es que las superficies de contacto no son las idóneas. Sabemos que hay unas irregularidades, que las vemos ahí, ampliadas, porque lo que nos dicen los estudios es que entre dos superficies, por muy pulidas que estén, la superficie de contacto no es superior al 30%.
¿Qué es lo que nos trae ese hueco que hay ahí? Este hueco nos va a generar problemas de erosión en el montaje, problemas de corrosión, problemas de fatiga, pérdidas de interferencia, es decir, que el montaje falle. ¿Qué proponemos nosotros en el montaje con adhesivo? Estamos hablando de adhesivos anaeróbicos, adhesivos que funcionan en ausencia de oxígeno, que serán capaces de rellenar ese hueco, contacto metal-metal, y que al final van a hacer que la pieza esté sellada, funcione como un todo uno, evitar fatigas, evitar, en definitiva, fallos prematuros del sistema. ¿Se puede justificar esto que estoy diciendo, Antonio? Sí, acabamos de poner ahora mismo en pantalla dos gráficos bastante ilustrativos de lo que serían dos montajes clásicos, un montaje por interferencia, un montaje a presión y un montaje por contracción en caliente, también por interferencia, ¿no? Vemos el efecto en ambos casos de dos productos, en caso estamos hablando de anaeróbicos utilizados en su montaje frente a un montaje similar pero sin la utilización de un adhesivo. Vemos como el adhesivo aporta fuerza de retención al montaje. ¿Esto qué quiere decir? Que al final podemos relajar otro tipo de variables, como puede ser el mecanizado, como puede ser la interferencia. La interferencia al final, una gran interferencia está dañando los materiales. Entonces podemos conseguir las mismas prestaciones utilizando un adhesivo mediante un montaje mecánico que utilizando simplemente un montaje mecánico. Al final esto repercute en una buena conservación de los elementos. Fíjate, además es un elemento, un polímero que permitirá, es un plástico, aislar y evitar problemas de corrosión, aparte de rellenar los huecos que tú comentabas, Fernando. Al final estamos mejorando, reduciendo mayores resistencias a menores tolerancias. Mejor calidad, menor coste. Al final yo creo que es algo a plantear para introducir en todo montaje con rodamientos. Bueno, vemos algunos montajes clásicos que se pueden dar, lo mismo que habíamos hablado al principio de este capítulo. Vemos a la izquierda un montaje de un alojamiento, una pista exterior de un rodamiento en un alojamiento, y a la derecha vemos el montaje de un rodamiento en un eje. Nos sirve tanto para ejes de diámetros grandes como pequeños, altas y bajas revoluciones, que puedan transmitir cargas pequeñas o grandes. Es decir, el anaeróbico, el retenedor en este caso, tiene una versatilidad muy amplia y podemos atacar cualquier tipo de montaje. Hablaríamos de retenedores de resistencia media, de alta resistencia. ¿Cuál es la diferencia entre ellos, Antonio? ¿Por qué elegir uno u otro? Bueno, dependiendo un poco también las cargas que vaya a soportar, la necesidad de hacer un desmontaje periódico. A la hora de seleccionar un producto es muy importante la comunicación. Intentamos contactar o hablar con el profesional que tiene que realizar el montaje según su situación, según las necesidades, pues elegir el producto adecuado. No todos los productos valen para todo. Es importante hacer una buena selección y una buena aplicación del mismo. Podemos llegar incluso a hacer cálculos, en algún caso puede ser crítico el tema del desmontaje, pero está bastante controlado. Hay millones de ejemplos en la industria, sobre todo en primeros equipos, como vamos a ver ahora. Sí, aquí hemos traído un ejemplo que es un vídeo de un montaje por deslizamiento. Bien, ahí veréis, lo estamos utilizando un retenedor de alta resistencia, ¿vale? 638, permite rellenar holguras de hasta 25 centésimas y permite hacer, como vamos a ver ahora mismo, un montaje por deslizamiento, sin interferencias. Fijaos, estamos hablando de una trilladora que está sometida en épocas de trabajo, en periodos de recogida o a regímenes de trabajo muy altos, y vemos cómo pues es capaz de soportar pares. Aquí evidentemente se habrá hecho una serie de cálculos para determinar pues, cuál debe ser el producto adecuado y la holgura a determinar, y vemos que, fijaos, New Holland introduce en primeros equipos sistemas de este tipo. Imaginaos que desde luego es un montaje fiable. Avanzamos en el capítulo 4 y veremos juntas y uniones planas en carcasas y tapas. Repetimos lo mismo que en los montajes anteriores. Las mejoras que puede proporcionar un montaje con adhesivo frente a un montaje tradicional. ¿Tú, Fernando, realmente siempre montarías
utilizando un adhesivo cuando se tratará de juntas planas o bridas? En el caso que me lo permita el adhesivo, sí. Lógicamente con los adhesivos no podemos atacar todas las operaciones de mantenimiento, pero sí muchas, y yo sí que optaría por utilizar un adhesivo. Las mejoras que me va a traer, o las ventajas, son las siguientes. La primera de ellas es muy simple: me voy a evitar tener un stock de juntas precortadas para los diferentes equipos que tenga en mi planta. Es decir, con una o dos referencias de adhesivo puedo hacer un montón de sellados de mis equipos. No es necesario tener un stock. Y insistiendo una vez más en las superficies y las irregularidades, con el adhesivo yo puedo copiar perfectamente las irregularidades que presente mi brida y evitar los fallos del sistema. Con una junta sólida, bueno, pues puedo tener desplazamientos, fatigas, alabeos por deformaciones, etcétera, y creo que está más que justificado el fallo prematuro del sistema, mucho más que con el uso de un adhesivo. Bien, aquí podemos ver un caso, ¿no? Una selección iríamos a un anaeróbico, ¿no? Para una casuística como la que vemos en pantalla, ¿no? Tapas rígidas, una reductora, tanto en las tapas laterales como lo que fuera una cámara partida como la que vemos actualmente. Ya están tendiendo las reductoras a ir si es a evitar este tipo de montajes, pero bueno, fijaos la filosofía: tapas rígidas, queremos una unión entre los distintos componentes que van a generar una buena planitud, y buscamos dar cohesión estructural al montaje, evidente, como si fuera un todo, un único, transmisión de vibraciones, etcétera. Sí, aquí vemos que son holguras menores de 25 décimas. Y Antonio, por favor, ¿puedes comentarnos? Vemos que está aplicando el producto de dos maneras diferentes. Sí, correcto. Esto es un motivo de fallo en muchas ocasiones cuando se realizan este tipo de juntas. Si os fijáis en la foto de la izquierda, el cordón debe realizarse siempre por el interior, o en su defecto también rodeando lo que es el agujero, la perforación donde vaya el perno o el pasador. ¿Por qué? Porque nos va a servir de lo que es dar una correcta estanquidad. El fluido le estamos cortando el paso por la zona en la que podría tener algún tipo de escape. A veces se realiza el montaje por el exterior y por los alojamientos se producen fugas, ¿no? Y parece que el producto vaya, o darse la idea de que el producto falla, pero realmente la aplicación la que no es correcta. Sí, supongo que los profesionales del mantenimiento que nos están escuchando son conscientes de esto, pero no está de más recordarlo. Sí, todas estas cosas nunca está de más de recordarlas. Bueno, vemos un ejemplo. En este caso vamos a ver un vídeo también en el que vemos un sellado con otro producto anaeróbico, igual que antes. Este tiene la peculiaridad de que se ha formulado con una cierta flexibilidad. Y mira, aunque no dijimos que no íbamos a hablar del tema de limpieza, aquí sí que veis, para nosotros esta operación es fundamental y muy importante, y es la de realizar una limpieza de la zona con un desengrasante antes de realizar cualquier aplicación de adhesivado. Podemos utilizar el mejor adhesivo del mundo, el mejor sellador del mundo, pero si tenemos restos de suciedad, la adherencia se va a ver comprometida. Por lo cual, aquí en el vídeo, aunque no queríamos hablar de ello, ya veis que por defecto siempre se utiliza un desengrasante para preparar la superficie. Sí, es parte de cualquier operación, utilizar como herramienta no solamente el producto que va a servir de junta, sino también utilizar un producto limpiador. Y fíjate, Fernando, qué curioso, ¿no? Está utilizando el sombrero en rodillo. A muchos, quizá a más de uno que nos estén oyendo, les puede resultar pues llamativo, ¿no? Esta manera de aplicar. ¿Esto por qué lo pueden hacer? Bueno, esto, como hemos dicho, que las holguras son inferiores a 25 décimas, lógicamente el producto deseado tiene que ser un producto muy líquido. El anaeróbico nos permite realizar este tipo de montajes, con lo cual redistribuimos el producto por toda la superficie de la brida y todavía damos más garantía de estanquidad al sellado. Y ahora, Antonio, fíjate cuando realiza el montaje cómo se va a ver un sobrante de producto. Exacto. Y aquí siempre surge otra duda, que es la siguiente: ¿por qué este producto queda fresco? Queda fresco por el mecanismo de curado de los anaeróbicos. El anaeróbico fue una gran revolución en los montajes, porque aparte de sus prestaciones de resistencia, durabilidad y compatibilidad con muchos químicos, era un producto que hasta que no se realiza el montaje no empieza su curado.
Entonces tú podías dejar la pieza aplicada, bien posicionada y relleno por partida, y en el momento que realizas el montaje, contacto metal-metal en ausencia de oxígeno, por eso se llama anaeróbico, empieza a su curado. El sobrante no va a curar porque está de alguna manera estable, no empieza la polimerización. Esto a veces ocurre, nos llegan bastantes consultas con respecto a este fenómeno. Bien, vemos otro tipo de sellado, en este caso una brida flexible, en la cual la holgura ya es superior a esas 25 décimas que habíamos dicho antes. ¿Cómo realizamos aquí el sellado? Ya vamos a hablar de una tecnología diferente. No es posible atacar estas uniones con anaeróbicos, sino que aquí ya lo haremos de siliconas. Sí, la silicona permite un mayor relleno de holgura. Fijaos que cuando hay mucha holgura, ese oxígeno que entraría en la unión al anaeróbico no le facilitaría el curado. La silicona lo que permite es, al ser un adhesivo elástico, es mantener, aguantar todas esas deformaciones, ideal para juntas de aluminio, incluso también para tapas de inspección con desmontajes muy periódicos para poder ver el estado del interior de la caja de engranajes o de la reductora. Y bueno, entonces hay que entender siempre al final, cuando vamos a encarar la problemática en una junta, pues tenemos que pensar cuál es la solución adecuada en primera instancia, anaeróbico o silicona, y a partir de ahí ya precisar el producto adecuado, la herramienta adecuada, así como su operación de montaje. ¿Y esto, Fernando? Bueno, hemos hablado de selladores para juntas con una holgura mayor o menor de 25 décimas, pero muchas veces en los equipos, por la forma que tienen, por la disposición, no es posible eliminar la junta sólida, es decir, el montaje tiene que llevar sí o sí una junta sólida. Bien, en este caso... Tú tienes tu junta, ¿qué puedes hacer para que te dure el máximo tiempo posible? Para no tener que andar preocupándote del repuesto de juntas y extender la vida de esa junta. Pues aquí lo que podemos hacer, ya que no podemos deshacernos de esa junta sólida, lo que podemos hacer es reforzar ese sellado. Es decir, podemos utilizar un reforzador de juntas, así se llama el producto, que lo que hace es impregnar la superficie de la brida antes del montaje. Es un producto que va a estar siempre en estado fresco, no endurece, y nos va a permitir dos cosas. La primera, reforzar ese sellado creando una barrera para que no se produzca ninguna fuga, y la segunda, que es muy importante, cuando vayamos a realizar el desmontaje y quitar esa junta sólida, nos va a facilitar el desmontaje. O sea, vamos a hacer una operación muy rápida y muy limpia, porque Antonio, yo he visto en algunos casos que para el reforzador de juntas se utilizan incluso grasas. Sí, a ver, la idea no es mala, la grasa, el efecto que produce, pues bueno, estamos evitando pues que de alguna manera pues pueda rellenar esas holguras que puedan quedar, etcétera. Pero bueno, yo he evolucionado mucho y lo que era ese efecto que buscamos de tener entre medias de lo que era la brida y la junta, un elemento pues que permite que no se adhiera, que permite que de alguna manera lo proteja, como el efecto del lubricante lo protege del exterior. El desarrollo de lo que son herméticos, ya hace años que se desarrolló este tipo de productos, pues podamos ir con productos que incluso en juntas que por sí solas no sellan, al aplicar el hermético permite que sigan realizando su función. Estamos evitando tener que utilizar o seguir otra junta o reemplazar esta junta manteniendo el repuesto original. Bien, y ahora aquí una de las grandes cuestiones. Y la junta, cuando está seca y desmonto, ¿cómo la elimino? Pues es un problema muy habitual cuando se abre una tapa, encontrarnos con el cordón del sellado. ¿Qué se suele hacer para eliminar este cordón? Pues rascar, con una cuchilla, con una rasqueta, rascar. Operación lenta, operación que muchas veces lo que hace es estropear la planimetría de la superficie de la brida, rayándola. En el caso de las bridas de aluminio son bridas bastante caras. ¿Y hay alguna alternativa para hacer esta operación más fácil y más rápida, Antonio? Sí, vamos a utilizar productos que pudieran de alguna manera atacar a lo que era el adhesivo endurecido para eliminarlos con facilidad sin tener que utilizar o evitando lo mayor posible métodos mecánicos. Aquí vemos un producto 7200, producto con mucha trayectoria, bagaje realmente de grandes éxitos en la utilización en muchos talleres,
y lo que se hace es, si tuviera que dar restos de aceite, se elimina con un limpiador desengrasante y aportamos este producto sobre el adhesivo curado, y esto lo que hace es atacar, reblandece. Al final lo que te permite es poderlo eliminar con una espátula de plástico sencillo, o a veces parece incluso mantequilla, ¿no? Entonces, fijaos, todo el tiempo que te estás ahorrando, no estás deteriorando la superficie de la brida, etc. Bien. Avanzamos, capítulo 5, tratamos sellados de conducciones de lubricación y refrigeración. Sí, bueno, aquí estamos otra vez tirando de lo que sería la tecnología anaeróbica para todo lo que sería el sellado de todas las uniones roscadas o todos los circuitos de lubricación o refrigeración. Porque, a ver, la tecnología anaeróbica permite, primeramente, hacer un sellado fiable a cualquier presión, limitación de presión sea la limitación que nos diera el circuito. Luego, da estructuralidad, imaginemos que estemos en un equipo, suelen ser las reductoras de altas vibraciones o multiplicadoras de altas vibraciones. Queremos que muchas veces la fuga se produce por desajustes en lo que es tapones, roscas, distintos elementos que tú has montado de origen, y que a un determinado ciclo lo que hace es que se va de alguna manera desaflojando, perdiendo par de apriete, tensión y por lo tanto fuga. Entonces aquí el anaeróbico lo que hace es suplir esos elementos, rellena las holguras y garantiza un sellado de alta durabilidad y alta fiabilidad. Hablamos de sellados fiables, de sellados resistentes. Hemos visto que hay dos productos en función del paso de rosca, pero la gran cuestión, Antonio, ¿estos sellados se pueden realizar de manera instantánea? A ver, sobre todo si estamos buscando cárteres de aceite, bajas presiones, etcétera, sí. O sea, depende si muchas veces pues del tipo de rosca, depende de las presiones. Puede ser una vez realizado el montaje, como vamos a ver aquí, puedes meter presión y la propia viscosidad, disotropía del producto hace de barrera y no deja escapar. En caso en el que estemos trabajando con altas presiones, medias presiones, podemos utilizar activadores que lo que haces es manipulas el color del producto y en cuestión de pocos minutos, horas, 1 o 2 horas, media hora dependiendo, la unión está totalmente curada y puedes meter incluso a altas presiones. No confundir, ojo, el imprimador es un activador. El activador acelera la imprimación, lo que permite es adherencias a materiales pasivos, ¿no? En este caso vemos que el producto tiene una viscosidad que permite realizar el montaje de una manera muy sencilla. Se depositan los primeros filetes de la rosca y cuando hacemos el montaje, el mismo se redistribuye por sí solo y ya estamos asegurando la fiabilidad con una operación muy sencilla. Muy bien. Pasamos a la protección y reconstrucción en carcasa. Esto ya sería el bloque de lo que serían operaciones de protección y reconstrucción de superficies, ¿no? Vamos a trabajar sobre los componentes, ¿no? El material de los componentes. Sí, digamos que ya hemos terminado con la parte de ajuste mecánico y ahora nos vamos a centrar en protección y reconstrucción de superficies, es decir, en aportar material a superficies dañadas. Son productos matrices epoxi, bien con carga metálica, y que lo que nos van a permitir es hacer reconstrucciones. Tienen varias ventajas, pero la principal, comparada con la operación habitual para hacer estas reconstrucciones, que es la soldadura, es que al tratarse de materiales como puedan ser aluminio, fundición, donde muchas veces es difícil soldar, estos materiales son multimetal, es decir, la adherencia se puede conseguir sobre inoxidable, sobre cera de carbono y ya he dicho sobre estos dos materiales un poco complicados como son el aluminio y la fundición. Son productos que nos van a permitir altas resistencias a compresión de las superficies recuperadas, tienen una dilatación térmica controlada, son productos fáciles de aplicar, con masillas, son mecanizables, muy importante, y también no meten temperatura a la pieza como pueda ser una soldadura, es decir, esa degradación que nos produce en una pieza la temperatura que genera una soldadura, con estos productos no la vamos a tener. Estaríamos hablando de todo lo que es recuperar piezas que en su estado no pueden ponerse a funcionar, no pueden dar rendimiento a la instalación, ¿no? Bien, y luego tendríamos recubrimientos protectores. Una cosa es reconstruir, esto es proteger, ¿no?
Eso es. Habíamos hablado que para reconstruir utilizamos matrices epoxi con carga metálica, pero para proteger tenemos que hablar de matrices epoxi con carga cerámica. ¿De qué tenemos que proteger la pieza? Bueno, pues ahí vemos algunos ejemplos pues de la erosión, de la abrasión, puede haber ataque químico, con ácidos, etcétera. Entonces, primeramente, reconstruimos la superficie y luego la protegemos. En función del ataque que tenga la pieza, hablaremos de una u otra solución, pero quedaros con esta idea. Proteger y reconstruir. Aquí vemos algunos ejemplos. Sí, aquí ves a la parte izquierda es un recubrimiento protector. Estamos teniendo un elemento que puede albergar aceites sintéticos o fluidos que puedan de alguna manera atacar lo que es el material base, y lo protegemos con recubrimiento cerámico compatible con se han hecho propiamente, se ha demostrado en base a ensayos de compatibilidad química, de resistencia química en laboratorio, pues la resistencia y durabilidad, y lo que hace, se hace una aportación sobre la carcasa o el interior pues, para prolongar su vida. Y a la derecha tendríamos lo que es corregir defectos, fisuras, elementos que se han podido deteriorar, incluso romper a través de lo que sería reconstrucción con carga. Sí, Antonio, si me permites un apunte, en el ejemplo de la izquierda, sí. Esta solución es una solución que se puede pulverizar. ¿Qué nos permite esto? Bueno, también se podría haber hecho la protección de la pieza a brocha, pero al ser un producto pulverizable, lo que garantizamos es que todos esos recovecos que tiene la forma de la pieza los podamos recubrir de una manera homogénea. Entonces, muy bien, interesante. Y bueno, ahora saltaríamos a lo que serían otro tipo de elementos, sobre todo de recuperación, ¿verdad? Sí, vamos a ver un vídeo de un ejemplo clásico, recuperar una sección de eje desgastado. Sí, ahí tenemos como el primero es tratamiento superficial, ¿no? Hacemos un rebaje, dando rugosidad a la pieza para un mejor anclaje del composite, a veces se da paso de rosca, y importante, el espesor mínimo que debe tener un composite de recargue, como es en este caso, este producto, superior metal 3478, es 1 milímetro, 1,5 milímetros. Menor espesor podría producir desconchonro, ¿no? Desprendimiento. Sí. Importante, una correcta mezcla. Aquí nos ayudaría la diferente coloración de lo que sería resina y endurecedor, nos daría una señal de cuando está correctamente mezclado. El producto, la mezcla realizarse sobre superficie limpia, y si vamos a hacer mezclas parciales, respetar la proporción de mezcla que viene en la hoja técnica o incluso en los envases, ¿no? De esta manera garantizamos que la polimerización del producto va a ser correcta y que las prestaciones que nos aportan según hoja técnica van a ser las que debe ser. Sí, ahí vemos cómo extiende y recoge el producto. El hecho de que tenga una coloración blanca y otra negra nos ayuda a que cuando obtengamos el color gris sepamos que la mezcla está perfectamente realizada. Y ahora, bueno, lo que va a hacer es aplicarla. Esta reparación es muy sencillita, se puede hacer en cualquier taller que tenga un torno. Lo que ha hecho ahora es el torno a bajas revoluciones y simplemente con una espátula colocar el producto sobre el eje, presionando para que no se formen bolsas de aire. Y bueno, hay pequeños truquillos, como ves ahí, Antonio, hay unas cintas, unas guías colocadas a los lados de la reparación, y la función que tienen es, una vez acabada el extendido del producto y cuando el producto está todavía en fresco, quitarlas, digamos que es como una especie de encofrado, una guía para actuar únicamente en la zona de la reparación. Sí, para poder manteniendo presión y dejando ese exceso de producto, ¿no? Preparándole para la operación siguiente. Aquí no se está aplicando calor, ¿verdad? No. Esta es una operación que, como ya dijimos, comparado con la soldadura, no genera ningún calor en la pieza. Es una soldadura en frío. Luego se realiza el mecanizado. No es imprescindible fluido de corte, refrigerante, aunque tampoco es que sea perjudicial, ¿no? Pero bueno, es una cosa también que puedes ahorrar a la hora de realizar el mecanizado. Y fíjate, tipo de material que es, gran resistencia a compresión, pero aún así el pulido lo podemos realizar con papel de lija, grano fino. Estamos realizando el pulido. Bien, ahí pueden ver el acabado, un acabado fantástico. Y bueno, ¿qué nos dice de estos ensayos, Fernando? Bien,
Estos ensayos lo que se ha hecho es con diferentes productos con carga metálica, ensayarlos en diferentes diámetros de ejes y con diferentes espesores de recubrimiento. Se han preparado unas probetas y estas probetas se han sometido en una prensa a resistencia a compresión. Y bueno, pues ya vemos que los valores, que son los que figuran a la derecha en megapascales, pues dependiendo del producto que utilicemos, pues podemos tener de 156 megapascales hasta por encima de 550, es decir, se rompían las células de carga, con lo cual lo que queremos mostrar es que es un producto que en cuanto a resistencia a compresión tiene unas cualidades fantásticas y que las reparaciones están más que aseguradas. Antonio, una pregunta que siempre nos suelen hacer. ¿Es posible sobre esta reparación que hemos hecho y que sabemos que el comportamiento a compresión, la resistencia a compresión es muy bueno, ¿es posible montar un retén o montar un alojamiento? Sí, a ver, estamos hablando de dos fenómenos distintos, de dos fenómenos de resistencia distintas. Cuando estamos hablando de montajes en alojamiento, de rodamientos en alojamiento, montajes de rodamientos en ejes, estamos hablando principalmente de un montaje en estático, ¿no? Tiene que soportar esfuerzos en estático. Es verdad que pueden tener ciclos, que pueden tener fatigas, pero no hay rozamiento, ¿vale? Evidentemente no hay rozamiento. Entonces, en este caso, los resultados siempre nos han dado muy positivos, tanto en laboratorio como en campo. O sea, se han hecho, es un producto que ya se ha trabajado mucho en campo, ha dado resultados extremadamente buenos. Pero ¿qué pasa con el retén? Ese rozamiento del labio del retén sobre este material, que tiene carga de ferrosilicio, ¿de acuerdo? Es la carga que lleva la matriz epoxi, puede producir desgaste, y sí nos ha dado un desgaste, y no inicial, pero sí en tiempo, nos ha producido con distintos regímenes de giro, unos resultados que al final no nos permite recomendarlo para una reparación permanente. Si es una reparación de fortuna, podemos acudir a ella en determinadas ocasiones, bien, pero no puede compararse con una reparación permanente como en el caso del rodamiento del alojamiento. Estupendo. Es necesario también muchas veces conocer las limitaciones de las soluciones a aplicar. Sí. Bueno, otro tipo de recuperación que se podría hacer, ahí la vemos, una pérdida de tolerancia en un montaje por desgaste, y la forma de proceder sería muy parecida a la que vimos a la que acabamos de ver en el vídeo del recargue del eje. Vemos un mecanizado de la zona para dejar ese paso de rosca de 1 milímetro, 1,5 milímetros. Seguidamente se limpiaría con un desengrasante, siempre muy importante limpiar la superficie. Mezclaríamos el composite para recarga, lo aplicaríamos y bueno, una vez que el producto está curado, se mecanizaría para dejarlo a sección. Sería algo similar a esto que estamos viendo aquí, ¿no? Sí, ahí vemos en la parte de abajo, en la fotografía de la izquierda, cómo la superficie sobre la que se va a hacer la reconstrucción tiene un paso de rosca, está devastada. La fotografía del centro nos mostraría el producto en fresco y la fotografía de la derecha, finalmente, el aspecto del producto una vez mecanizado. Y aquí tenemos otro caso, ¿verdad? Sí, hemos querido, bueno, tampoco mostrar todos, ni mucho menos, pero esta reparación que también es muy facilita, muy rápida, y que se trata de reconstruir un eje estriado. Aquí simplemente, fijaros qué fácil es, sería depositar el composite, la matriz de epoxi con carga de ferrosilicio, sobre el eje y montar. Todavía en fresco, montar, la pieza se reconstruye y luego dejar curar. Pues es una operación muy rápida y muy sencillita de hacer. Pero, Antonio, esta operación, bueno, la podríamos realizar cualquiera, casi hasta yo, creo que podría realizarla, pero ¿qué ocurre cuando no se cuenta ni con recursos, ni con conocimientos, ni con experiencia para realizar no estas operaciones que son muy sencillitas, sino para realizar operaciones un poco más complejas, como puedan ser las de protección y reconstrucción de superficies? Sí, puede ser que alguno de los asistentes a este webinar se esté planteando de que, bueno, esto es quizá una operación muy puntual, te parecen 2 o 3 casos al año, no tienes experiencia realmente con esto, ni tampoco personal que pueda ejecutar esto con garantías, ¿no? Bueno, nosotros desde hace muchos años lo que hemos intentado es tratar de certificar lo que son centros a los cuales se pueda acudir o derivar a aquella gente
gente que quiera llevar a cabo este tipo de soluciones, pero no cuente con los recursos ni con la preparación suficiente para utilizar este tipo de materiales con estos fines, ¿no? Estupendo. Bien, nos vamos acercando al final de esta formación y en este capítulo 8 vamos a repasar las ideas principales. Vamos a hacer un pequeño resumen de lo que hemos visto hasta ahora. Nos vamos a quedar sobre todo con que es necesario una correcta selección de los productos y una adecuada utilización. Al final, las operaciones pueden ser repetitivas, las operaciones de mantenimiento de un equipo pueden ser repetitivas, pero nos encontramos muchas veces que en cada planta, cada equipo es único. Yo creo que lo mejor es que si tenéis alguna duda os pongáis en contacto con nosotros y estudiamos en función de vuestro equipo cuál es la solución. Y también los 4 ejes fundamentales que nos gustaría resaltar a la hora de hacer una operación de mantenimiento: incrementar la fiabilidad, aumentar la eficiencia, reducción de costes y mejorar la seguridad. Redundando una vez en el tema, es aumentar la eficiencia operativa de nuestras reparaciones. Sí. Bueno, os vamos a mostrar una animación, ¿no?, que hemos desarrollado para de alguna manera tener esta información que se pueda de alguna manera divulgar o transmitir de una manera cómoda y sencilla. Hemos intentado pues plasmarlo todo en esta animación. Esto os lo vamos a mandar cuando acabe el seminario, os llegará a través de correo electrónico a lo largo del día de hoy. Lo que podéis tener es en vuestra biblioteca, una biblioteca virtual, aplicaciones como las que estamos diciendo, en el que podéis ir pinchando en los distintos elementos de la reductora, de la caja de engranajes, y ver, oye, por una parte las herramientas, por otra parte qué me pueden aportar la utilización de estas herramientas y un poco las solicitaciones que vaya a tener. Veis, por ejemplo, en este caso estamos hablando de juntas, podemos hablar de montajes en retención. Y al final, bueno, esto son una serie de ideas que yo creo que es bastante ilustrativa a la hora, por lo menos, de transmitiros el abanico de posibilidades que tenéis con este tipo de productos. Como os comento, ya os llegará junto con más información al final. Bien, el último apartado, vamos a atender a las preguntas que nos hayáis realizado durante esta formación. Sí, ahora viene la ronda de preguntas. Sabéis, en vuestro display tenemos debajo una opción para poder escribir y podéis escribirnos las preguntas que consideréis. Tenemos una pregunta de Miquel. Dice Miquel, nos pregunta: la mezcla que hemos visto en el vídeo de recarga de ejes, ¿cómo ha hecho la proporción adecuada del componente A y B? En este caso lo que ha sido es mezclar la totalidad de los 2 botes A y B, ¿vale? Si en el caso de que se plantee utilizar una menor cantidad y no necesita hacer la mezcla total, en la hoja técnica y también en la documentación tipo catálogo que se suministra, pues puede pesar, sobre todo en peso, la cantidad, o también en volumen, la cantidad de producto que necesite y sacar las proporciones adecuadas. Un segundo. Vemos aquí otra pregunta de Javier. Dice: el problema con el que me encuentro habitualmente es, después de montar un rodamiento con un producto anaeróbico, es que a la hora de desmontar el rodamiento tengo muchos problemas, ya que la adherencia es excesiva. Bien, Javier, yo en este caso te recomiendo que te pongas en contacto con nosotros para repasar qué producto es el que estás utilizando, la selección. En el caso, muchas veces la superficie de contacto es grande o la zona no va a estar sometido a altas cargas, pues conviene ir o acudir a un producto con cargas o resistencias medias, bajas, para facilitarte esa operación y no tendré ese problema. Bien, Asier nos pregunta si hay alguna limitación a la hora de aplicar anaeróbicos en el montaje de rodamientos sobre alojamientos de aluminio. Bien, en este caso el aluminio es un material, podemos decir, blando, se va a deformar, puede reformar, y claro, el elemento que vas a poner ahí, o el adhesivo que vas a poner, debe tener también que poderse deformar junto con el material base. Ahí fíjate, el producto que hemos presentado, el 5188, ya se formula para que tenga estas características de
flexibilidad, ¿no? Entonces, claro, eso es importante. Otra vez volvemos a lo que es la selección del producto. Cuando tus condiciones de trabajo son unas determinadas, tus condiciones de desmontaje son unas determinadas, tu fluidez de trabajo es una determinada, hay que hacer una correcta selección. Para aluminio, el anaeróbico, ahora mismo hay formulaciones excelentes, con excelentes resultados. Bien, vemos aquí que nos siguen llegando preguntas. Miquel nos dice, ¿qué fijador de roscas es el más indicado para tornillería cuando puedan quedar piezas aceitadas? Bien, ahora mismo, fijaros, está claro que el aceite actúa como desmoldeante para lo que es el tema de la fijación. Y sobre todo al inicio o hace años era muy exigente la limpieza, o tenía que ser muy exigente para que las prestaciones del producto fueran las que tienen que ser. Pero ahora ya hay formulaciones con buena tolerancia a aceite. O sea, relajamos la exigencia de limpieza, pudiéndonos dar unas condiciones de fijación adecuadas y unas paredes de montaje como nos está indicando la hoja técnica, que al final es lo que estamos buscando. Bien, una pregunta de Víctor. ¿Se puede utilizar el adhesivo con carga metálica en bombas de agua en la misma manera efectiva que en la caja de engranajes? Por supuesto, Víctor. Además, te digo una cosa, el desarrollo de esta tecnología nació sobre todo para la reconstrucción de equipos de potencia fluida. Equipos donde las superficies tienen un desgaste, yo creo que puede ser incluso superior a alguna reductora. Fíjate, depuradoras, recirculación, agua de mar, fluidos de muchos tipos. Ahí es donde realmente tenemos sobre todo más casos históricos, más experiencia. Es el origen, quizá podemos decir, de este tipo de tecnología, aparte de lo que es el sector minero. Bien, Raimón nos pregunta, una vez abierto el recipiente del producto, supongo que se refiere al de recarga de ejes, ¿cuál es la mejor opción de conservación? En temperatura ambiente, a ver, entre 15 y 30 grados, pero no es un producto que vas a tener problemas si no lo sometes al contacto directo, a la luz directa, luz solar directa. Puedes almacenarlo en las condiciones en las que te encuentres. Eso sí, si lo vas a utilizar, tienes que tener cuidado, porque si vas a partes de temperaturas muy bajas, puedes tener problemas de productos igual excesivamente viscoso, difícil de aplicar, igual son temperaturas altas en verano, sobre todo, imaginémonos en el sur, en Andalucía, 35-40 grados, producto excesivamente fluido, cura muy rápido, ¿no? El día anterior que se piense utilizar, o el mismo día, pues conviene atemperar. Trabajamos, la idoneidad siempre son 20-25 grados. Por debajo de 15 el producto no curaría bien, habría que calentar la pieza, y por encima de 35-40 sería demasiado rápida y muy fluida, puede que nos dificultara la aplicación. Bien, Alfredo nos pregunta qué producto se utilizaría para tapar poros en hierro fundido, que luego tendría que rectificarse. Vale, podemos atacar este tema tanto con anaeróbico como con composite. Existen formulaciones de anaeróbicos con efecto capilar, que llamamos, que al final lo que buscamos es sellar esas microporosidades, ¿no?, que se dan mucho en fundición. Podemos utilizar un producto que decir, oye, yo lo que quiero es que entre en esas microporosidades y me las selle, ¿no? Pues hay productos sumamente fluidos, son capaces de entrar, y luego también puedes atacarlo desde el exterior haciendo una barrera con una buena adherencia, con un composite que impida pega de tapón que progrese pues la fuga por ese microporo. Eso es cuestión de ver el caso en detalle, pero es perfectamente viable cualquiera de las dos, o compatibles. Bien, vamos a seguir contestando preguntas. En este caso la realiza José y nos dice que en la reparación del eje estriado, si se queda pegado el eje y el piñón, o se puede desmontar fácilmente. Ahí hay que tener precaución. Si nuestra idea es que vaya a tener que desmontarse, como es lo habitual, en un periodo de tiempo determinado, pues tenemos que quizá recurrir a una herramienta que nos facilite el desmontaje. Aquí nosotros, además, en los documentos manuales que tenemos de aplicación de productos, aquí se recomiendan desmoldeantes.
un desmoldeante, al final estás aplicando un lubricante de película seca, no mancha, y te va a permitir, pues, sobre todo, a lo mejor en base teflón o base silicona, permitir el desmontaje. Estamos haciendo como un molde. Fijaos, estamos aportando en el eje estriado un molde o material que va a rellenar dentro de lo que es el ensamble hembra y va a reconstruir la zona. Y luego tenemos que conseguirlo sacar utilizando el molde. Bien, continuamos. En este caso, Antonio nos dice que cuando realiza un montaje de un rodamiento por temperatura, calentando la pista interior, ¿qué ocurre con estos adhesivos? Y que la temperatura aproximada son 110 grados. Cuando hacemos un montaje en caliente, conviene aplicar adhesivo en la parte en la que esté frío, ¿no? En la parte fría. Y cuando hacemos un montaje por interferencia en temperatura ambiente, en ambas caras. ¿Vale? A 110 grados en principio no hay ningún tipo de problema. Incluso las prestaciones del adhesivo mejoran sensiblemente. Veréis en las gráficas que hemos comentado antes, pues cómo al final en estos montajes en calientes, que en todo se somete a temperatura cercana a la que tú estás comentando, son las prestaciones y resistencias mucho mayores incluso que los montajes por interferencias sin temperatura. Bien. No sufre el adhesivo en ese montaje. Incluso lo mejora. Bien, una pregunta de Juan. Me dice si es posible aplicar producto de recubrimiento en el caso que un macho de roscar rompiese y a posteriori no rompiésemos quedando... No entiendo bien lo que pone. Disculpar, pero no estaba clara la pregunta. Nos pondremos en contacto para clarificar un poco la pregunta en sí. Bien. Vamos a seguir. Una pregunta de Carlos. ¿Qué producto he de usar para limpiar el Loctite 572, sellador de roscas? En prácticamente todos los productos que hemos usado, quedaros con la referencia 7063, un adhesivo en base alcohol de montaje de rápida evaporación. Sería el producto complemento a cualquier operación en el que se necesite limpiar, que es prácticamente en todas, porque la limpieza es lo que te va a garantizar las prestaciones del producto, y sería este producto 7063. Una pregunta de Roberto. Nos comenta que en el caso de recargas de ejes, ¿qué durabilidad podemos esperar en la zona reparada comparativamente con la sustitución del eje? ¿Y qué temperatura máxima de operación puede soportar este recargue? Vale. Vamos a ir primero por el tema de la temperatura. La temperatura sobre recarga es alrededor de 100 grados continuo, no pico de temperatura, un recargo alrededor de 100 grados, 120 grados, se va a comportar bien, va a tener unas buenas prestaciones. Y la durabilidad en un montaje, vamos a decir un montaje con rodamiento como los que hemos visto ahí, es como una reparación definitiva. O sea, la durabilidad es la misma que pueda tener un montaje nuevo, un eje sin dañar, nuevo, montamos el rodamiento, la durabilidad sería muy similar. Tenemos ensayos también a disposición de aquello que lo quiera contrastar, donde nos ha dado unos resultados excelentes. Bien. José Miguel nos dice, si la reparación del... Sí, va a ser la última pregunta, me informan. Bien, vamos entonces con la pregunta de José Miguel para terminar. En la reparación del eje estriado, ¿se queda pegado el eje y el piñón o se puede desmontar fácilmente? Sí, esto es la misma, yo creo que va en la misma línea que la pregunta que hemos contestado hace un rato. Utilicemos una herramienta que va a ser un producto, un spray que aporta características de antiadherencia a la zona que no queremos que se adhiera y facilitemos el desmoldeo. ¿Vale? Hay veces que pensar, pues eso, no solamente en cómo se aplica cuál es el montaje, sino, oye, hemos visto antes un compañero que tenía algunos problemas para desmontar o porque le costaba mucho el anaeróbico, o tienes problemas para desmontar porque se te ha quedado adherida a la cara del estriado, pues
hay que pensar en productos complementarios o en elegir el producto más adecuado y básicamente es eso. Y bueno, me comunican que no tenemos más tiempo, es una pena, ¿no? Porque la verdad es que está bastante entretenida la sesión. No os preocupéis porque al final todas estas preguntas que habéis planteado vamos a ponernos en contacto con vosotros para ir tramitándolas uno a uno. Aún así tenéis nuestros datos en el correo que os mandaremos, que traemos mañana o otro día que os surja algo, pues ponernos en contacto, podemos ir a ver a uno de vuestros equipos a ver qué solución le podemos dar o qué mejor le podemos aportar. Y bueno, también aquí os presento en pantalla algunas fuentes de información, también la web, nuestro teléfono de asistencia técnica, nuestro correo de asistencia técnica y así como, bueno, pues el enlace al listado de distribuidores por provincia para que podáis de alguna manera adquirir los productos allí donde os encontréis, ¿no? Que a veces esto también puede ser un problema, ¿no? Entonces, bueno, en principio, muchas gracias a todos. Esto ha sido un placer estar en esta sesión. Esperamos vernos pronto con otro equipo o con otro tipo de retos, ¿no? Con este tipo de reparaciones y estamos a vuestra disposición para tratar cualquier tema de estos. Bien, lo mismo que Antonio, agradeceros vuestra presencia. Ha sido un placer estar con vosotros y nada, emplazaros al siguiente webinar que realicemos. Muchas gracias. Bueno, señores, señoritas.